Pues gracias, Ignacio. Esto ha sido un anticipo. Queríamos dar unas pinceladas acerca del nuevo modelo y, como hemos dicho, pues el año 2020 va a ser un año intensivo de ayudar a las empresas a implantar esta referencia europea en gestión tanto de la excelencia como del cambio. Una de las exigencias que pedimos a las empresas que reciben el sello de plata y de oro de la excelencia empresarial en Aragón es que compartan buenas prácticas. Actualmente, en 2019, 62 organizaciones serán las poseedoras de los sellos, 17 en la categoría de oro, 36 en la categoría de plata y 9 a la nueva categoría de bronce que se crea este año 2019. Con lo cual vamos a compartir 10 minutos cada uno con las 4 nuevas organizaciones que reciben el sello de plata. Lo recibirán el día 12. Sabéis que la cita anual con la excelencia será el foro que realizamos en el Palacio de Congresos, que contaremos con magníficos ponentes y que además entregaremos los sellos de oro, plata y bronce y los premios a la excelencia empresarial. Con lo cual, esta jornada lo que hacemos precisamente es eso, divulgar buenas prácticas, y tanto las empresas y entidades que van a recibir el sello de oro y plata nos van a compartir una buena práctica que sea aplicable y replicable en todo tipo de organizaciones. Con lo cual empezamos por una empresa de Huesca, que es ACF Innova, que además es ganadora de algún premio referente por parte del IAF, y va a ser Patricia Tisner, la responsable de desarrollo de ACF Innove, que de la empresa ACF Innove, que se dedica, es una referencia en temas de formación, en logística y de maquinaria industrial, que nos va a explicar su buena práctica, que son personas que cambian el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Ahora? Sí. Yo me siento más cómoda hablando, desnudando, ¿no? Desnudando lo que somos. Como ha comentado Fernando, nosotros somos una empresa de transporte y logística y tenemos una trayectoria anterior bastante importante. Lo primero de todo, tenemos que agradecer al IAF por el premio, por la posibilidad de poder compartir con todos vosotros. Y tengo una presión allí con el tiempo, este va a ser mi problema. Me han amenazado, en este sentido, me gustaría dejar 2 mensajes importantes antes de la presentación de las buenas prácticas. Primero, nosotros somos una empresa de 12 trabajadores. Como una pequeña empresa puede acogerse al modelo FQM y le sirve, y esto es importante transmitir a las empresas pequeñas que estéis por aquí, de que sí, que nos sirve, nos permite mejorar y podemos abrazar perfectamente el modelo, y cómo la excelencia no es propiedad de las grandes, cómo la excelencia está en las personas que forman una empresa. Y esto es importante, sobre todo de cara a contar un poquito nuestra reflexión, las buenas prácticas que hemos venido a compartir. Tenemos que empezar. Ay, perdón, estaba haciéndolo al revés. Pues estupendo, genial, gracias. Bueno, tenemos que empezar por algo muy importante. ¿Quiénes somos? Y me ha encantado la reflexión que ha hecho Ignacio, ¿no?, del futuro, porque la verdad que somos una empresa pequeña, pero estamos constantemente mirando al futuro. Pero sin renunciar nunca a nuestro pasado, porque el pasado es aprendizaje. Es aprendizaje en lo que hemos hecho bien, en lo que no hemos hecho tan bien y pensando siempre en la innovación como bandera. Por tanto, somos lo que somos a día de hoy por nuestro pasado, por nuestro presente, pero sobre todo por lo que queremos ser en el futuro. Y muy rápidamente, porque voy a intentar contarlo muy rápidamente, esta experiencia. Esta empresa nació hace 40 años, nació como una autoescuela local en Huesca, que ha sufrido una transformación bastante importante. Y además vamos a ver ahora que incluso en marcas. Es decir, a día de hoy, en su momento nació como Autoescuela Aragón, luego pasamos a llamarnos Aragón Centro de Formación, y hasta hace 2 años en el que una serie de proyectos, un proyecto en concreto, nos sitúa en un panorama nacional e internacional, es cuando decidimos cambiar la marca a ACF Innove. Y como podemos ver, ACF mantenemos Aragón Centro de Formación. A día de hoy es acciones que cambian el futuro. Quisimos hacer un guiño a ese pasado de ACF para mantener ese futuro. Y la buena práctica de hoy es personas que cambian el futuro, porque teníamos que mantener ACF, pero las acciones las han hecho personas. A día de hoy hemos dividido la marca, esto es de hace un año,
después del premio de excelencia. Nosotros lo que hicimos fue dividir marca, y ahora ya formaba parte de la estrategia, porque aquel negocio local se quiso mantener, a día de hoy está abierto, pero ACF Innove se ha situado a día de hoy en un panorama nacional e internacional. ¿Cómo lo hemos conseguido? Una empresa con 12 personas. Estas son nuestras nuevas instalaciones. Hicimos el año pasado cambio de marca, división, cambio de instalaciones, abrimos lo local, abrimos lo nacional. Y aquí un poquito nuestra historia, que por supuesto no la voy a contar, no voy a contar todo, pero sí que veamos que todo viene de una evolución. Y lo que es el modelo de calidad viene también de una evolución. Primero empezamos con la ISO, acogimos el modelo FQM y como tal es constante mejora, es constante cuestionamiento de lo que estamos haciendo. Y a nosotros en concreto nos ha servido. Fuimos finalistas, a nosotros el premio nos ha servido como incentivo constantemente, ¿no? No tanto por el premio, sino por ayudarnos, ¿no? Como tener un objetivo, una meta. Fuimos finalistas en el 2016 y en el 2018 conseguimos el premio el año pasado en categoría PYME. Para nosotros es el mayor reconocimiento que hemos podido tener en cuanto a prácticas y en cuanto a un modelo que a nosotros nos sirve, porque nos sirve. Y es aquí lo que vengo a contar. ¿En qué nos sirve? Bueno, en todo lo que son líneas de diversificación, crecimiento, evolución, hemos dicho, y la innovación y el desarrollo como bandera que llevamos en una empresa. Y una reflexión, pues ya que nos toca pensar, porque somos pequeños, porque queremos crecer, porque queremos innovar, porque no lo podemos hacer en grande. Y lo hicimos en grande. Y desarrollamos un proyecto que es el que nos ha situado en estos momentos a nivel nacional e internacional, con un proyecto único en el mundo, que es Proyecto Amarre, fue un proyecto de I+D+I, y que todavía hoy, desde nuestro complejo de inferioridad como empresa pequeñita, muchas veces decimos, pero ¿cómo hemos podido situarnos aquí? Pues nos situamos aquí por las personas. Y aquí he querido hacer un guiño y he cambiado nuestro logo de ACF Innove, acciones que cambian el futuro, por personas que cambian el futuro. Y esto es la buena práctica. Estas son las personas. Este es nuestro equipo. Estas son las personas que lo han hecho posible y que son muy profesionales, pero que son capaces de hacer cosas diferentes y de tener unas miradas diferentes. Somos capaces de hacerlo. Y, bueno, yo en este caso llevo todo el tema de personas, llevo en esta empresa 6 años y mi gerente está allí sentado, Fernando, y llega un momento en que hace unos años, acogiéndonos al modelo FQM, decimos, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Por las personas. ¿Qué estamos haciendo con las personas? Pues hasta ese momento se estaba haciendo clima laboral, lo que seguramente muchas empresas de las que estamos aquí o de las que estés aquí se recoge, ¿no? Pero una pyme ya era un logro, hacer esto, como recoger clima laboral. ¿Nos estaba dando información? No tanta. Estábamos trabajando en misión, visión, valores, y estábamos trabajando con cuestionarios, pero al mismo tiempo estábamos en el día a día. Esto en una pequeña empresa, el día a día, 12 personas nos vemos, nos tomamos el pulso. Y sin embargo no cuadraba aquello. Y es cuando decidimos qué tenemos que hacer, qué información es relevante. Y empezamos a trabajar un modelo basado en personas, un modelo basado en competencias. Nada nuevo, supongo, para muchos de los que estamos aquí. Y nos centramos en los 3 niveles competenciales. ¿Qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes son las que nos han traído hasta aquí y las que queremos para el futuro en esta empresa? Y nos ponemos a seleccionar aquellas competencias clave de los procesos seguidos. Y en este momento, para que nos sirvan para selección y para desarrollo. Para selección, tenemos clarísimo en estos momentos, a día de hoy, cuando una persona se vaya a integrar a ACF, incluso nuestros colaboradores externos también, qué es lo que queremos de ella, pero también qué tenemos que desarrollar y potenciar. Y ver si todas las personas que están alineadas con nuestra misión, visión, valores. Por tanto, no descubrimos nada nuevo, no es la buena práctica, habilidades y conocimientos, pues porque lo que hicimos fue pues, trabajar muchísimo el análisis de puestos, los perfiles, por supuesto ver las diferencias, plantear formación.
todo lo que es formación, todo lo que se soluciona con formación, es fácil. No, ya no lo selecciono, es fácil. Si lo soluciono con formación, pues es ponernos en marcha. Como ha comentado Ignacio en su presentación, la cultura es lo difícil. Y es ahí donde dijimos, tenemos que trabajar sobre todo las actitudes en las personas. Ver qué valores y qué actitudes y cómo están alineadas las personas con esta misión, visión, valores de la empresa, con este proyecto de innovación que tenemos, ¿no? Y que queremos seguir adelante. Y nos ponemos a trabajar, y por supuesto nos ponemos a trabajar con modelos estándar, que normalmente los modelos de personas no se aplican en empresas tan pequeñitas. Y este es el mensaje que quiero animar a las empresas que estén aquí pequeñitas, que se pueden hacer, que se puede hacer. Pero nos ponemos a trabajar con un modelo con modelos teóricos que se aplican normalmente a grandes empresas. Y os puedo decir, claro, las personas que trabajamos en una pequeña empresa somos muy polivalentes, hacemos 1000 cosas. Es decir, dedicarle tiempo a esto es cuando podemos, ¿no? Costó 2 años empezar a trabajar el modelo, pero no hacíamos más que tirar constantemente de atrás trabajo, porque al final nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo hecho por nosotros y para nosotros, porque ninguna organización es igual, ningún modelo estándar me va a servir, a no ser que sea simplemente para cumplir estándares de calidad. Y nosotros queríamos que sirviera. ¿Cómo lo hicimos? Análisis cualitativo más cuantitativo. Teníamos claro que teníamos que estructurar esa información del día a día de las personas para que nos sirviera de guión y trabajar esa parte de actitud. He puesto ahí un 90 grados, pues porque lo que hicimos fue, por contar un poquito así el modelo, trabajamos, pues por supuesto, bueno, me faltan las gafas, las competencias transversales. Y además nos queda muchísimo por hacer en personas. Tuvimos muy claro que no podíamos ligarlo a retribución. Las actitudes, la cultura, los valores se trabajan desde dentro. Lo ideal es que vengan puestos, ¿vale? Pero si no los tenemos, tenemos que desarrollarlos. Pero desde luego teníamos que elaborar un sistema de modelo de gestión por competencias basado en valores y que no estuvieran ligados a retribución, sino que estuvieran ligados a satisfacción, a orgullo de pertenecer a esta empresa. Y trabajamos, ahí los he puesto de forma muy genérica, pues bueno, aquello que nosotros teníamos claro que era nuestra misión, visión, valores, autoconocimiento, mejora, innovación. Y hicimos un sistema, unas preguntas nuestras, no existen. O sea, lo que nosotros hemos elaborado a nivel interno no existe porque nos servía. ¿Nos sirvió lo que hicimos? Sí, y mucho. Pero fue esta reflexión y es la invitación que hacemos en el momento que dijimos, queremos hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Queremos ver que realmente las personas están alineadas con la empresa. Y hicimos un sistema de autoevaluación con gerencia. Yo como Fernando como gerente y yo como de personas, lo que hicimos fue sentarnos. Os adelanto que tuvimos que trabajar mucho a gerencia también, a dirección, porque de alguna forma era enfrentar aspectos que no quiero oír. Porque el día a día, encontrarme en los pasillos y no ponerme a trabajar determinados aspectos, es muy fácil procrastinar, ¿no? Y decir, bueno, y apartar aquel problema o aquel. Y tras ese proceso de autoevaluación, hicimos la evaluación, hicimos entrevistas. Estoy hablando, esto es el gran valor que podemos tener a lo mejor en una pyme, a diferencia de una gran empresa. Esto no lo pudimos permitir y lo hicimos. Estamos hablando que tuvimos estoy hablando de hace 2 años, y luego hemos seguido el modelo, una media de 2 horas de entrevista con cada persona. Desde un aspecto puramente de gestión de actitudes, de competencias, de autoevaluación, con 2 objetivos. El primero, hacer consciente a todas las personas de la organización cuáles son los valores de la empresa, que no eran conscientes. Y mira que lo repetíamos por todos lados. Misión, visión, valores. Y ser consciente de, cuidado, que esto es lo importante para esta empresa. Y segundo, vamos a ponerlo en cuestión. ¿Dónde tenemos que desarrollar? ¿Dónde tenemos problemas? Y nos encontramos con un tema emocional, fundamentalmente. Ya veo el tiempo que se me agota, entonces yo ya cierro. Pero sobre todo aquí lo importante es que nos encontramos que teníamos que afrontar temas emocionales. El tan afamado a día de hoy salario emocional, ¿sí? Nos lo encontramos y pudimos trabajarlo en el tú a tú.
porque salían aspectos que en un momento dado, incluso quistes, podríamos decir, de hace 10 años. Es que hace 10 años cuando hiciste, bueno, si salen en un momento dado y se ponen las condiciones para que la comunicación se dé, para poder trasladar y para poder ser bidireccional, las personas surgen. Y esto no es fácil. Y quien diga que es fácil no está siendo, no da honor a la verdad. Porque lo más difícil que tenemos en una empresa, también las pequeñas, somos las personas. Y si podemos trabajar las personas desde las actitudes, desde la parte emocional, desde las competencias transversales, y lo hacemos desde nosotros mismos, desde nuestros valores, sin copiar modelos estandarizados o sin tener el objetivo único de participar en procesos de calidad, sino con ese objetivo desde dentro de verdad, de mejora, es cuando podemos conseguir grandes resultados. Por supuesto, se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir cuestionando. Esto nosotros lo volvemos a hacer de forma anual, pero en el día a día hay que trabajarlo. Y a disposición, por supuesto, de todo el mundo que lo desee, pues para poder compartir esta experiencia que por tiempo no podemos compartirla tan importante. Pero sobre todo, algo que nosotros hemos tenido que trabajar muchísimo desde dentro, hemos tenido que trabajar mucho los complejos de inferioridad, de ser una empresa pequeña, de tener que afrontar, de tener que vender fuera, de tener que sentarnos con multinacionales y que nos han visto pequeños y al final decimos, no, las empresas son excelentes, pero son excelentes sus personas y sus proyectos. Y ser grande no es una cuestión de tamaño, ser grande es una cuestión de actitud. Y este es el mensaje que sobre todo queremos transmitir a nuestras personas. Y como decía Ignacio, no es fácil trasladar esto en la cultura de la empresa, sobre todo a las personas que ya están dentro, ¿no? Y este es nuestro trabajo. En la parte que toca, muchísimas gracias por la atención, perdón por el tiempo, no sé cuánto me he pasado porque el crono se ha puesto a cero hace un tiempo y a disposición, por supuesto, de compartir lo que sea. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente práctica nos acompaña Félix Arrizabalaga, que es el gerente de ATADES. Como sabéis todos, es una entidad referente en la asistencia a discapacitados intelectuales y nos va a aplicar su buena práctica muy relacionada con un plan estratégico a 4 años que han desarrollado en ATADES. Buenos días a todas y a todos. Nosotros la buena práctica que pretendemos explicaros hoy de una forma muy breve que hemos desarrollado en ATADES se corresponde con un proceso de planificación estratégica que se construye paralelamente a procesos de desarrollo cultural de la organización. Para los que no nos conozcáis o nos conozcáis poco, ATADES es una organización sin ánimo de lucro que se creó en Zaragoza en 1962. Nuestro ámbito de actuación principalmente es autonómico y al final lo que pretendemos hacer en ATADES, nuestra misión es acompañar el proceso vital de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias para facilitar su integración en los distintos ámbitos sociales, culturales y económicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello, ATADES a día de hoy es un pequeño microcosmos en el que hay una asociación que es la que actúa como matriz, que es ATADES, pero que también hay relacionadas 4 personas jurídicas, son una fundación tutelar y 3 centros especiales de empleo. A través de estas 5 personas jurídicas, lo que hacemos es acompañar a personas con discapacidad intelectual y sus familias desde que nacen hasta que se hacen adultas en nuestras residencias y por el camino un abanico de servicios que incluyen desde la atención temprana, la educación, la formación e inserción laboral, centros sociolaborales, centros asistenciales, residencias, ocio y tiempo libre, programas deportivos, pero también programas de carácter muy innovador, como pueden ser dirigidos a personas con discapacidad intelectual, víctimas de violencia o situaciones de violencia o abusos, programas dirigidos a facilitar la vida autónoma en espacios en pisos independientes. Bueno, pues una serie de programas que sí que hacen que nuestra organización sea tremendamente singular. A día de hoy, esta organización, que lo que ayuda es a transformar vidas de personas, está compuesta
por más de 300 voluntarios, más de 800 trabajadores, más de 3.000 socios y más de 150 empresas que colaboran con nosotros en el día a día y, por supuesto, con el apoyo de las administraciones públicas. Bueno, ¿por qué iniciamos este proceso de revisión estratégica? Bueno, pues porque al final entendíamos que tocaba repensar a TADES para intentarla convertir o para intentar fortalecer nuestro foco de atención y la priorización de los recursos en las personas con discapacidad, para que fuese más abierta y permeable a la sociedad, para que fuese más sostenible y más sensible a la diversidad, para que fuese más participativa, más transparente y tuviese una mayor vinculación con el territorio. Lógicamente, cuando desarrollas tanto un proceso de cambio cultural como un proceso de planificación estratégica, eres heredero del trabajo que ha estado desarrollando la organización durante muchísimos años y en este caso nosotros teníamos un punto de inicio con este nuevo proceso que estaba relacionado con la ejecución del anterior plan estratégico que se había desarrollado entre los años 2012 y 2017. Algunos de los puntos que nosotros habíamos desarrollado durante esos años tenían que ver con incrementar la complicidad social y aumentar la base social que nos soporta y nos acompaña en nuestro trabajo diario, el trabajo con todas las problemáticas sociales relacionadas con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, para las personas que la conozcáis menos, posiblemente parece un colectivo muy homogéneo. Internamente es un colectivo tremendamente heterogéneo que está evolucionando a un ritmo muy alto, fundamentalmente por dos razones. La primera, el envejecimiento de la población, que nos está afectando como al resto de la sociedad, pero sí que está haciendo que, sobre todo a las personas mayores, que hace 30, 40 años, para que os hagáis una idea, la esperanza de vida de personas con síndrome de Down, que es un tipo de discapacidad intelectual, estaba alrededor de los 40 años de edad. Ahora ya hay personas con síndrome de Down que están llegando a los 70 años. Eso lo que implica es que tenemos que atender esos procesos de envejecimiento cuando anteriormente no era necesario, y para eso tenemos que modificar nuestra forma de trabajar y nuestra forma de organizarnos. Pero nos ocurre lo mismo con fenómenos como puede ser el autismo o otros perfiles relacionados con trastornos duales, discapacidad intelectual y enfermedad mental. Nos esforzamos por ser una organización independiente y autónoma, tanto funcionalmente como estructuralmente, intentar consolidar y desarrollar nuestros equipos técnicos, muy proactiva a la hora de marcar nuestras prioridades y la agenda de actuación, abierta a la participación, con capacidad de movilización social y con un amplio reconocimiento político y social. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué pretendimos? Pues a partir de aquí lo que pretendimos fue iniciar un proceso participativo del que formaron parte todos los grupos de interés que forman parte de ATADES. Estamos hablando que a la hora de hacer nuestro mapa de grupos de interés nos salían 25 grupos. Estuvieron participando de forma activa más de 350 personas durante un año y medio en el que se iban alternando tres procesos, que era un proceso de planificación estratégica, un proceso de diseño del primer marco ético de la organización y una revisión de los estatutos, los tres de forma alineada con el objetivo de conseguir pues transformar la organización para que la organización sea capaz de transformar la sociedad. Trabajábamos bajo dos premisas. Primero, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas veces las organizaciones trabajamos con orejeras e intentamos siempre atajar los mismos problemas con las mismas metodologías y eso dificulta nuestra evolución y la transformación interna. Y al final también el perder el miedo a equivocarnos. Todos preferimos no equivocarnos. Yo soy el gerente, prefiero que mis equipos no se equivoquen, pero también es cierto que cuando hay aprehensión a la equivocación, lo que caemos es en el inmovilismo. Entonces, bueno, todo saldrá bien si se hace bien, pero la primera decisión no tiene por qué ser la definitiva, no tienes por qué acertar a la primera. Lo importante también es aprender de esos procesos en los que te puedes equivocar para no repetir la misma equivocación a continuación, pero no quedarnos inmóviles por el temor a equivocarnos. Y con esto lo que fuimos haciendo fue focalizar nuestros esfuerzos y nuestros recursos sobre las personas, que al final es el objetivo de ATADES, y lo hicimos a través de un proceso de planificación que, como se explicaba, estuvimos trabajando aproximadamente un año y medio a partir de un proceso participativo del que formaron parte todos los grupos de interés,
los socios, que son las familias de las personas con discapacidad que atendemos, las personas con discapacidad que atendemos, las personas voluntarias que colaboran con la organización, los profesionales que trabajamos en la organización, pero también otros grupos de interés, como pueden ser administraciones públicas, como pueden ser donantes, como pueden ser empresas colaboradoras. Os explicaba que al final nuestro mapa de stakeholders está compuesto por más de 25 grupos. Con herramientas de planificación, desde nuestro mapa de grupos de interés, que para nosotros es muy importante, instrumentos de consulta, porque lógicamente no puedes entrevistar a 350 personas, lo que utilizas es nosotros discriminamos en función de la vinculación, aquellos grupos de interés que tienen una mayor involucración dentro de la organización, utilizamos herramientas como pueden ser entrevistas en profundidad o grupos de discusión, pero para otros colectivos pues utilizamos cuestionarios o otra serie de herramientas que nos permiten recuperar o tener su visión. De la misma forma, bueno, pues trabajamos con mapas de ideas, trabajamos con DAFOs y herramientas de seguimiento y evaluación, fundamentalmente el cuadro de mando. ¿Cuáles son los aspectos de mejora del proceso actual que hemos estado desarrollando? Bueno, pues ha habido 2 procesos relacionados con las herramientas de trabajo que han estado enfocados al diseño, fundamentalmente una ficha de actividad que luego os enseñaré, espero que se vea, y una segunda herramienta que está enfocada al seguimiento, que es el cuadro de mando. Y por parte de la implicación de las personas, lo que hemos hecho ha sido, desde el primer momento, esforzarnos porque hubiese la máxima implicación en el diseño y la asunción de responsabilidades y, por otra parte, como novedad internamente, se creó un comité de estrategia que es sobre el que va pilotando toda la implantación y evaluación del plan estratégico. Y los procesos de reporte que hacemos hacia los distintos grupos de interés. Bueno, fundamentalmente esto es una de las fichas que utilizamos para definir las acciones que van por debajo de los objetivos operativos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una de las dificultades que además cuando trabajamos en este proceso, que hemos colaborado con Deployment, nos trasladaban era, bueno, pues vamos a intentar medir de alguna forma cuál va a ser el impacto de las distintas acciones dentro de las personas a las que las estáis dirigiendo. Entonces, para eso lo que creamos fue unas fichas que nos ayudaba a cuantificar, bueno, primero a definir quiénes eran los responsables, que los responsables de una forma muy esquemática definiesen la acción, establecer los procesos de evaluación, establecer los recursos económicos que se iban a destinar y establecer las personas, que nosotros lo hacemos a través de los distintos centros o proyectos, sobre los que iban a impactar esa acción en concreto, de tal forma que pudiésemos medir la trazabilidad de las acciones del plan estratégico. ¿Cuáles son algunos de los resultados que hemos alcanzado a lo largo de estos? El plan estratégico es 2018-2022. Bueno, pues durante estos primeros meses o este primer año y medio hemos logrado una mayor implicación de las personas usuarias en los procesos a través de los grupos de autogestores. De hecho, ya se han incorporado en los nuevos órganos de gobierno, en el Consejo, en el nuevo órgano de gobierno, que es la Comisión de Ética, y también desde la semana pasada en la Junta de Gobierno, que es el órgano ejecutivo máximo de ATADES, la constitución de los nuevos órganos de gobierno, Comisión de Ética y Consejo Asesor, el desarrollo de nuevas infraestructuras, entre ellas la más notable puede ser la construcción del nuevo Colegio de Educación Especial, que iniciamos el año pasado, que hemos iniciado este verano y que supone una inversión de unos 7 millones de euros que vamos a afrontar sin recursos públicos, al menos por ahora, lo seguimos luchando. El desarrollo de ATADES en las zonas rurales. Estamos intentando acercar en una comunidad autónoma como es Aragón, con muchísimos problemas de despoblación y vertebración. Estamos intentando acercar nuestros recursos, sobre todo los vinculados a programas de inserción sociolaboral, a las zonas rurales. Para ello estamos contando con la colaboración y el apoyo del INAEM. Potenciar la presencia social de ATADES en Aragón. La definición de responsabilidad social corporativa. En ATADES había la visión de que nuestra responsabilidad social era trabajar con las personas con discapacidad intelectual. Esa no es nuestra responsabilidad social, esa es nuestra misión. Entonces, lo que hemos hecho ha sido retornar a otros colectivos parte de lo que estamos recibiendo de la sociedad. ¿Y a quién lo vamos a dirigir? Bueno, pues lo vamos a dirigir a
lo que nosotros llamamos colectivos fronterizos, que son otros colectivos cercanos a discapacidad intelectual, pero que no son discapacidad intelectual, como puede ser enfermedad mental, como puede ser determinados grupos étnicos, como puede ser la población gitana o otros grupos sociales que tienen dificultades en la incorporación al mundo laboral, y esa responsabilidad la canalizamos a través de programas de inserción sociolaboral con estos colectivos. Y, por último, consolidar la actividad productiva de los centros especiales de empleo de ATADES, a través de los que a día de hoy trabajan más de 340 personas, el 80% de ellas con discapacidad intelectual en distintos ámbitos productivos, como puede ser el industrial, el agroalimentario o los servicios. Y nada más, casi he cumplido el reto del tiempo. Muchas gracias. Pues gracias, Félix, por la presentación y enhorabuena por la labor que hacéis y por haber obtenido el sello de plata. La tercera entidad que va a exponer su buena práctica es el Colegio Cristo Rey, que además es la empresa o la entidad ganadora en la categoría de entidades no lucrativas del Premio Excelencia 2018. Nos acompaña Isaac Pérez, que es su director académico, y su buena práctica es la evaluación de la práctica docente entre iguales. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Buenos días a todos. Como decía don Félix, me llamo Isaac Pérez, represento al Colegio Cristo Rey Escolapios y desempeño las funciones de director académico del colegio. Nuestro colegio, un poco por contextualizar, es un colegio que a día de hoy tiene 1.267 alumnos. Digo a día de hoy porque ayer vino uno. Y, unas 900 familias, 87 profesores. Y no es una empresa, pues a lo mejor como la pueden vivir ustedes, como podríamos entender lo que es el concepto de empresa más tradicional, pero sí que tenemos unos resultados sociales, una cultura de centro, un carácter identitario, algo que nos define, una historia y unos objetivos de un propósito o una misión en el día a día. Antes de comentar la buena práctica, veíamos interesante el poner en contexto por qué. No intentéis leer nada porque no lo vais a leer, no os preocupéis. No es un tema de edad, era un concepto, era un documento que para nosotros había sido importantísimo. Os decía que antes de comentar la práctica, o la buena práctica, que no es un tema muy extenso, es un ejemplo de una forma de trabajar en un aspecto concreto de nuestro colegio. Es algo que nos parecía relevante y que captaba la esencia de lo que queríamos hacer, de cómo nos queríamos relacionar y cómo podíamos, sobre todo, hacer que nuestro centro creciera, mejorara, no parara y de forma continua pues fuera evolucionando. Ese contexto empieza hace unos 8 años, cuando Cristo Rey Escolapios, con récord de matrícula en Aragón, un cash flow muy bueno para ser un colegio, y, por así decirlo, en la cresta de la ola, pues aún así, en un momento dulce, decidimos replantearnos lo que es todo en nuestra acción docente, en nuestra acción educativa, los procesos internos y demás, y pues pensamos cómo podemos hacerlo. En ese momento podíamos haber empezado a hacer un paño de pintura, ¿no? Cambias el campo de fútbol, cambias las clases, lo pones más bonito y más de lo mismo. No, nosotros fuimos a los cimientos, de forma colegiada, y digo de forma colegiada porque fue participando o de forma participada por todos los miembros de nuestra comunidad educativa, desarrollamos lo que serían nuestras finalidades educativas. Eso sí que se lee, ¿verdad? Finalidades educativas, vale. Que sería para nosotros un documento en el que se recogen el rumbo, los objetivos que queremos entre todos alcanzar. Y, claro, evidentemente, no es que un profesor dijera, pues vamos a hacer esto, y todos dijéramos lo que iba a hacer ese profesor, o un monitor de comedor, o entrenador, o el director incluso, sino que con lo que sería el carácter propio escolapio, con lo que todas las leyes de educación y demás definen, la cultura de las ciencias de la educación, todo lo que aportan las ciencias de la educación, pues se definió estas finalidades educativas.
Y decía que para nosotros había sido un punto clave porque realmente era lo que a todos nosotros, a cada una de las personas que participábamos en el colegio, en cualquiera de los ámbitos, ya fuera en secretaría, ya fuera en dirección, ya fuera en infantil, en primaria, en bachillerato, o en la limpieza, o en la actividad de pádel, pues a todos nos hacía tener una referencia hacia dónde deberíamos avanzar. Si lo pudiéramos leer, pues evidentemente sería un documento que habla más del ser, ¿no? Del ser, qué queremos conseguir. Y eso, junto con nuestro carácter innovador del centro de toda la vida, que es una parte de nuestra esencia, para definir esto, os diría que un compañero hace un par de años estábamos comiendo y me decía, es que en este colegio no hay zona de confort. Digo, ahí es la clave, esa es la clave, es estar en continua, con el cuello levantado, mirando siempre a lo que hay a tu alrededor, qué quieres, qué es lo que preocupa, qué es lo que interesa, qué es lo que están haciendo las personas de tu alrededor, qué es lo que necesitan las personas que tienes cerca, ¿no? Referentes internacionales, referentes nacionales en el ámbito de la educación. Yo os lo cuento así porque cuando escuchaba la presentación de don Ignacio, pues veía que a lo mejor un colegio que no tiene, pues como decía al principio, esa comparación con una empresa tan tradicional, pero sí que el concepto lo veía muy similar. Y con ese tamiz de las finalidades educativas y con ese carácter de innovación de investigar por todo el programa educativo y sobre todo de una forma ya metida en la dinámica del colegio, de cada año hacer una serie de visitas a centros de nuestro alrededor, colegios que están siendo pioneros en algunas metodologías, que están teniendo resultados fantásticos, que tienen enfoques pues verdaderamente buenos, que a veces las visitas servían simplemente pues para descartar y decir esto no corresponde a nuestra idiosincrasia, sino que pues bueno, según esto, pues entre todos fuimos definiendo una serie de programas educativos, que tampoco vais a leer, tipo implantación de las inteligencias múltiples en el aula, trabajo por proyectos, un plan de mediación, trabajo de matemáticas también por inteligencias múltiples, robótica, ajedrez, innumerables proyectos. Pero todos, una vez más, volvemos a ese concepto anterior de con un único objetivo y una misión compartida entre todos. Muy bien. Y ahora, un poco después de terminar ese contexto, pues centralizamos en esa práctica. Decíamos, bueno, y en un centro como el nuestro, un colegio, que si alguno es maestro o maestra o profesor o tiene algún conocido y sabe lo que cobra, pues a lo mejor dice, ostras, pues ahora cómo voy a implicar a esos 100 profesores para conseguir esto, ¿no? A lo mejor es más fácil en otras empresas pues tener algún incentivo económico. Pues la única clave era de hacer que este reto que fuera sostenible y que fuera creciendo cada vez más, era implicar a todo el mundo y hacer que cada uno participara, que se lo creyera. Y es por eso os contaba al principio el tema de las finalidades educativas. Igualmente, hacerlo sostenible. Podía estar el director del colegio, algún coordinador, contratar a alguna empresa de seguimiento. No podíamos hacerlo. Igualmente teníamos que buscar una forma de que entre iguales pudiéramos estar al tanto y haciendo el seguimiento de cada uno de los proyectos que hacíamos, siempre bajo el esquema de proyecto responsable equipo, pero con una colaboración entre todos los compañeros. Yo sé que a lo mejor la práctica es una práctica sencilla, pero quizás para vuestras empresas no sé si tendrá alguna forma de hacerlo. Se llama evaluación de práctica docente entre iguales. Podríamos hacerlo en vez de evaluación de práctica docente entre iguales entre compañeros o en cualquier ámbito de empresa. El primer concepto que tenemos es el concepto de pauta, que sería un procedimiento al uso. Procedimiento de cualquier cosa que vas a desarrollar en tu empresa. En nuestro caso podría ser el aprendizaje cooperativo, en otra puede ser el cómo atienden para una venta, el cómo se factura. Bueno,
tanto con esa procedimentación, que es una pauta en la que viene definida cómo se debe trabajar, en el que hace que haya un lenguaje común entre todas las personas del colegio, otra vez ese concepto de línea común, objetivo común. Un grupo de profesores iguales pero heterogéneos. Heterogéneos me refiero a que no tiene por qué ser del mismo nivel ni saber lo mismo. Se juntan y vienen a observar cómo uno hace su práctica docente. Y cuando digo que viene a observar su práctica docente, no viene tanto a observar lo que está haciendo en el aula, porque puede ir un profesor de bachillerato a ver al profesor de infantil, sino que lo que viene a observar es la pauta. Y ahí está una de las claves de lo que se hace. Tú observas el procedimiento y va a ser ese el documento que vas a seguir en todo momento. En esa observación, que no hay ninguna intervención, simplemente se observa, al terminar hay un feedback. Y ese feedback, una vez más, va a ser el documento de pauta el que te guíe en la conversación con el compañero. No es un mentoring, no es un coaching, sino simplemente es una conversación entre compañeros con un documento que te va a pautar, que te va a definir sobre qué tienes que hablar, qué se ha hecho. Nunca has valorado la práctica docente, sino cómo has desarrollado el procedimiento. Siempre tienes que valorar, ser exigente con el contenido de lo que tienes que hacer en el aula, o desarrollar la pauta más bien, pero suave con las personas que tienes a tu alrededor. Y bueno, acaba de terminar el tiempo, intentándonos ajustar, era simplemente esta experiencia. No es nada más, es una cosa sencillita, pero que sí que define ese concepto que os he explicado al principio de una visión común de todas las personas que participan en nuestro colegio y una forma sostenible de realizarla y alcanzarla. Y recogiendo pues 10 segundos más extra, invitaros a todo el mundo a conocer nuestro centro, y más a los que tenéis niños pequeños en edad de proceso de admisión, para que podáis participar. Hombre, es que si te ponen un micro y no vendes nada, es imposible. Bueno, muchas gracias a todos. Y la cuarta y última organización, alfabéticamente, que va a recibir el sello de plata es Ingenus. Es una empresa formada por arquitectos, por urbanistas y por consultores, y su buena práctica es el éxito de la fusión. José María Ruiz de Meño, su director general. Muchas gracias, Chus. Buenos días a todos. Vamos por poner en contexto, ¿no? Año 2008, ¿no? Caída de Lehman Brothers, crisis total, aunque algunos la negaban. En el sector de la construcción la crisis fue más profunda. Para que os hagáis una idea de un estudio de arquitectura con éxito, pues a partir de mayo del 2008 cada semana llamaba a un cliente para decir: este proyecto que está a punto de presentarte, no lo presentes, no lo vises, una obra que se para. La caída fue absolutamente vertical. Zaragoza, estamos en Zaragoza. Sector de la arquitectura, somos arquitectos. ¿Y qué pasa, no? Pasa el tiempo y aquello es un desastre. Ahí. Y entonces, lo que pensamos y lo que queremos, voy a exponer 4 puntos, ¿no? El primero de ellos, 4 mensajes. El primero es que la unión de pymes es posible, ¿vale? Es posible incluso en Aragón, ¿no? En Aragón, donde se inventó la palabra guerrilla y donde Goya nos pintó hundidos hasta la cintura dándonos agarrotazos, pues quiero transmitir el mensaje de que es posible la unión, ¿no? Es posible la unión, incluso salvando lo que el otro día Ferran Adrià en el evento de Telefónica decía: el principal problema de las empresas es el ego y vanidad de sus componentes. Eso también hay que salvarlo, ¿no? Esas son las principales dificultades. Pero el principal mensaje es que es posible. ¿Y cómo es la historia, ¿no? ¿Cuál fue el origen? Bueno, pues el origen es que en el año 2011 la Cámara de Comercio convoca un curso que era sobre licitaciones internacionales de organismos multilaterales, ¿no? Entonces era un programa para la presencia activa. ¿Y esto qué era, no? Y de repente coincidimos un montón de arquitectos, ingenieros, empresas de arquitectura, estudios de arquitectura allí. Y
Y teníamos varias cosas en común. Primero, que era un curso bastante caro. Yo creo que era por encima de 3.000 euros lo que valía, en plena crisis, 2011, después de 3 años de crisis casi sin trabajo. Primero, que veíamos la formación como una inversión, como una oportunidad. Y segundo, la internacionalización frente a la crisis. España era un erial, las administraciones públicas no convocaban ningún concurso y el sector privado estaba muerto. Entonces, después de ese curso, lo que nos damos cuenta es que somos demasiado pequeños para poder competir. Y entonces, ¿qué decimos? Oye, nos juntamos. Pues nos juntamos, ¿no? Y en el año 2012, 6 estudios de arquitectura conforman una agrupación de interés económico, que no es más que nos juntamos para licitar proyectos en el extranjero. Contratamos una gerente y nos juntamos todas las semanas, cada uno mantiene su estudio y empezamos a licitar. Esto supuso montones de reuniones, supuso crear una marca, supuso viajar por todo el mundo como pollo sin cabeza. ¿Y el resultado cuál fue? Ganamos los 2 primeros concursos, uno en República Dominicana y otro en Ecuador, ¿no? Y entonces, después de ver ese éxito, un día hacemos oye, ¿y por qué, si nos va tan bien, lo que hacemos no cerramos los estudios, creamos una única empresa, ponemos todas las personas, todos los clientes, todos nuestros recursos en una única y nos lanzamos a la aventura? Curiosamente, los socios dijimos que sí. Esto era diciembre del 2012. Costó un año entero el poner... Somos arquitectos, ¿no? Arquitectos, pues somos medio artistas, medio técnicos, ¿no? Donde habíamos sobrevivido con bastante éxito las empresas que estamos y decidimos, ¿no? Decidimos formar esa empresa. En el camino, evidentemente, pues 2 de ellas se cayeron porque no vieron futuro, sin embargo se incorporó pues algún socio más joven porque creyó y fundamos Ingenus Urban Consulting. Ingenus, en España se trató de hacer esto en muchas partes de España y fracasaron muchos. Y algunos fracasaron hasta por no ponerse de acuerdo en el nombre. Nosotros el nombre lo decidimos en una tarde, en una semana. Ingenus significa nacido libre. Y además no suena mucho a arquitectura, pensamos que era una palabra del latín para que tuviera en todo el mundo se pudiera entender y que tuviera que ver sobre todo con la imaginación, con el ingenio, con la ingeniería, porque el sector de la arquitectura en el mundo es bastante distinto del que es en España. ¿Qué nos dijeron? Pues nos dijeron cosas como estas, ¿no? La típico, mucho gallo en un gallinero. Éramos pues arquitectos con más de 25 años de experiencia, cada uno en su estudio, haciendo lo que había hecho y con éxito, ¿no? Pero nosotros no continuamos porque creímos en el proyecto, ¿no? Y tanto creímos en el proyecto que en diciembre del 2013, vamos a cumplir ahora 6 años, transformamos esta agrupación de interés económico en una sociedad limitada profesional, ¿no? Y en enero de 2014 empezamos a trabajar en nuestras nuevas oficinas de la calle Alfonso. Por lo tanto, es posible, ¿no? Aquí la gente cambió su opinión porque nos dijeron en esas Navidades, cuando mandamos el crisma de felicitación y anunciamos el nuevo proyecto, pues nos dijeron cosas tan bonitas como estas, ¿no? De que éramos un Dream Team, de que habíamos sido valientes, de que íbamos a ser uno de los estudios de referencia. Y esto, pues la verdad es que cuando gente del sector te dice esto, pues dices, pues igual no nos hemos equivocado. El segundo aspecto que quería tratar era, la segunda idea es que esto no es posible sin liderazgo. El liderazgo tiene que venir siempre lo primero. Pero el liderazgo no entendido solo como alguien que tira al carro, porque evidentemente si no hay nadie que tira al carro es difícil, sino que todos los elementos, todos los socios estábamos absolutamente implicados con esta idea. Estuvimos un año, imaginamos ponernos de acuerdo en remuneraciones, en qué personal iba a venir, cuál era el valor de los activos y del trabajo y de los clientes y de las referencias que cada uno teníamos. Todo eso fue muy complicado, pero teníamos una convicción, ¿no? Había un liderazgo compartido y, por lo tanto, aquello avanzó. Bueno, el liderazgo, que además, como sabéis, en el estándar FQM es el criterio 1 de evaluación de FQM. Por lo tanto, es muy importante y luego hablaremos. Tan importante es, y yo creo que lo hemos conseguido, que en las encuestas de clima de personal de la empresa, el criterio de liderazgo sobre una escala de 4 tiene 3,84 puntos. Esto no puede ser, por supuesto, sin la alta implicación de todos los socios. Somos 11 socios en la compañía.
Para que veáis, cuando nosotros fundamos Ingenus, en enero del 2014, éramos 12 socios y en total 29 personas en la empresa, ¿vale? 12 socios y 17 trabajadores. Ahora, en estos momentos, al final, somos 45 personas, hemos crecido en estos 6 años. Pero es que además el liderazgo, nos dimos cuenta que sin comunicación interna no era posible. Y entonces, bueno, pues tomamos otra, yo creo, de las decisiones acertadas, ¿no? Un día y contratamos a nuestra responsable de comunicación, Monse, que la tenemos ahí sentada. Porque el liderazgo, junto con la comunicación interna, veíamos que eran los constructores de esa cultura compartida. Cultura que para nosotros era tremendamente importante. Tan importante que nosotros cuando empezamos pues creamos, ¿no?, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, ¿no? Y aquello no terminaba. Entonces hicimos una decisión de repensar la misión, visión y valores, pero toda la empresa. Pusimos toda la empresa, socios y empleados, a pensar qué es lo que queríamos que fuera Ingenus en el futuro, qué queríamos que fuera ahora y qué valores son los que tenían que empujar. Y eso dio la misión, visión y valores que creamos ahora y con un montón de elementos de comunicación interna que pone ahí. El cuarto punto que quería, el tercer punto importante, la tercera idea, es que el estándar FQM unifica culturas. Vamos a ver, veníamos de culturas muy diferentes, algunos sin cultura, veníamos de trabajos, éramos arquitectos y teníamos muy claro que lo que queríamos ser es una empresa. No queríamos ser un estudio de arquitectura, sino queríamos dar el salto y ser una empresa de arquitectura de servicios, porque en el mundo además se estaba produciendo una concentración de tamaño cada vez más grande de las empresas de arquitectura e ingeniería que mediante fusiones, absorciones, crecimiento se iba concentrando. Entonces, siendo pequeños y queriendo salir al mundo lo teníamos bastante difícil. Y adoptamos el estándar FQM como unificador de culturas y como guía. Y que el modelo FQM, que al unificar la cultura, ha sido, yo creo, que el éxito de la fusión, y tal es el éxito que evidentemente estar hoy aquí y haber alcanzado más de 400 puntos, pues eso, los que conocéis el estándar FQM sabéis que no se regala y es por algo, ¿no? Porque realmente detrás hay una realidad. Entonces, los que no utilicéis el estándar FQM os animo a utilizarlo. Los criterios y puntuaciones no los vamos a leer porque además ahora este es el estándar del 2019. Y ahora nos tendremos que aprender para seguir, porque además nosotros hemos llegado al 400, pero nuestro plan estratégico tenemos que en el año 2021 queremos estar en el Club Oro con más 500 y tenemos un plan de trabajo en el que nos ayudan. Hay que buscar siempre ayuda y alianzas con consultores que saben más que nosotros de estos para ayudarnos a alcanzar los objetivos. Y muy importante, ¿no?, esto que se aplica al nuevo y al antiguo, el esquema, la matriz Reder, ¿no? Siempre, si queremos unos resultados, tenemos que enfocar las acciones que queremos, tenemos que desplegarlas, evaluarlas, revisar cómo ha sido para conseguir, y esto vuelve. Entonces, el estándar no acaba aquí, sino que es continuo. Y el cuarto, y para terminar, punto que queríamos comentar, es nosotros además hemos unificado el estándar FQM con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Creemos en el camino a la sostenibilidad. En Aragón, además, tenemos la extraordinaria suerte de contar con un aragonés, Víctor Viñuales, es vicepresidente de la agencia de la española del Pacto Mundial, y Clara Arpa está dentro de los asesores del secretario general de la ONU. Luego, yo creo que hay que aprovechar eso, y además el IAF está impulsando no solo el estándar FQM, sino que también los ODS. Los objetivos de desarrollo sostenible, el mensaje es sí que se puede, hasta en una pyme se pueden aplicar, ¿no? Porque la sostenibilidad viene del equilibrio. Esto tan complejo que parece la tabla de elementos químicos que estudiábamos en el colegio, bueno, pues se puede, y aquí hay algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo vinculados con cada uno. Nosotros ya desde el 2014, por ejemplo, donamos el 0,7% de los beneficios netos a ONGs vinculadas con el ámbito internacional. En Mali estamos trabajando con Cáritas, con el Club Balonmano Colores, que potencia la integración. Tenemos objetivos como para el año 2021 invertir el 1% de nuestra cifra de negocio en proyectos de I+D+I vinculados a ODS. Tenemos otros objetivos de contratación, como de contratación para el año 2021, de contratación indefinida, de contratación joven, y estas son algunas de las cosas que hacemos. Las alianzas son fundamentales, pertenecer a alianzas y ayudarnos. Como conclusiones, bueno, el resultado de todo esto ha sido que veníamos de
unas empresas que estábamos en pérdidas en el año 2013, todos estábamos en pérdidas. En el año 2014, desde el año 2014 al 2016, pues empezamos a estar en números rojos, empezamos 29 personas, somos 44, facturamos más de 4 millones de euros en el último ejercicio, estamos creciendo, estamos presentes en América Latina y presentes con proyectos, ¿no? Desde Zaragoza, con proyectos en América Latina y en África Occidental. Estamos en sectores como el residencial, el sector industrial, el sector hotelero, el sector hospitalario, ampliando nuestra base de sectores y de clientes, ¿no? Y como resumen, únete, uniros, si aquí sois pymes, la fusión es posible y además yo creo que es clave el crecimiento. Segundo mensaje, el liderazgo siempre va lo primero. FQM de verdad es un buen marco para la gestión de una empresa y en una fusión yo creo que ha sido parte del éxito. Y luego los ODS como marco de sostenibilidad, pero lo más importante, de la teoría a la acción. Pasemos a la acción. Yo creo que el mensaje es que todos tenemos que pasar a la acción. Y por supuesto, muchas gracias al IAF por invitarnos, y muchas gracias por liderar tanta formación, porque es ahí donde nosotros aprendimos que existía FQM y que era una buena herramienta. Aprendimos que también existían los ODS y gracias a todos ustedes por escucharme. Bueno, gracias, Chema. Te vamos a fichar de comercial, vendiendo tanto los ODS como la excelencia. Damos unas gracias a los 4 integrantes de la mesa. Los emplazamos ya al próximo 12 de noviembre, donde van a recibir el sello de plata, integrándose los 4 en el Club de las Empresas Referentes de Aragón. Con lo cual, un fuerte aplauso para los 4.